¿cierto? Tiene una inquietud, una duda, ¿ya? Y se está preguntando de dónde viene la vida. Se está preguntando usted lo mismo que se preguntó Tales de Mileto, ¿cierto? Cuando él dijo, oye, ¿de dónde viene el universo si no lo inventó ningún dios, ¿cierto? Y aquí, chiquillos, por ejemplo, en biología se da este debate, se preguntan, ¿cierto? Los biólogos, oye, ¿de dónde viene la vida? Si no la inventó Dios, ¿cierto? Si nosotros vemos que las células se reproducen, ¿cierto? Y, y de ahí funciona la vida y nace la vida, ¿cierto? Ven, ¿y de dónde salió esta célula? ¿Ya? Se pregunta, chiquillo, un biólogo eso, y cuando se pregunta eso, aparte de ser biólogo, él está filosofando, ¿ya? Está preguntándose el porqué de algo, ya está razonando, acuérdese que dudar es pensar, ¿ya? Y la filosofía es esto, es pensar, ¿cierto? Y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? Que son preguntas que nos hacemos todos. Oye, ¿de dónde vendrá el mundo? ¿Ya? Aquí delante tuve algunos problemas para compartir este video, ¿cierto? En donde se invita a una reflexión, ¿cierto? De la generación espontánea, ¿ya? Sobre distintas teorías de la vida, ¿ya? Por ejemplo, a ver, déjenme tratar de leer cómo se escucha esta cosa. Yo aquí tendría que desmutearme, ¿cierto? Solo proviene de la vida. No, pero Esta por ley eso, ¿no? científica del siglo XIX. Ya, yo les voy a contar. Ya, se suponía que había una opción ahí, Carlos, no la puedo encontrar tampoco delante con el que era compartir el audio del video, ¿cierto? Pero no sé por qué no sale. Ya, así Sí, que, a mira, ver, sube. cuenta que es filosófico, ¿verdad? Que la filosofía no está solamente en Daniel, la sala de clase. Daniel, Cuénteme, dígame. sí se escuchaba, pero bajito. Sí, es que ese es el problema, que había una opción aquí que uno ponía, ya los tres puntitos y decía compartir audio. Pero no importa, yo les puedo comentar Ya, más o menos, ¿ya? estoy aquí. Chiquillos, miren, este es un debate, es cierto, que es científico y es filosófico al mismo tiempo, porque nos estamos preguntando de dónde viene la vida, ¿cierto? Y las primeras teorías tenían que ver, como sale, por ejemplo, ahí en ese dibujito, por ejemplo, las primeras personas que trataron de filosofar sobre este tema, ¿cierto? El mismo Aristóteles, tenían la teoría de la generación espontánea, ¿cierto? Que pensaban, ¿ya? Que, por ejemplo, en ese trozo de carne que podemos ver a la derecha, que es un trozo de carne en descomposición, ¿cierto? Pensaban que en el mismo trozo de carne se daban las condiciones, ¿ya? Para que, digámoslo de una forma, la vida surgiera. Por ejemplo, la carne se descomponía y por el hecho de esa descomposición salían gusanos, ratones, moscas, ¿cierto? Y se defendió mucho esa teoría hasta el siglo XVIII, ¿ya? El siglo XIX. Ahí entonces apareció este otro biólogo llamado Louis Pasteur, ¿cierto? Y él, haciendo estos experimentos con estos tubos de ensayo, si podríamos decirlo de alguna forma, que vemos nosotros a la izquierda, él demostró, ¿cierto?, que no existía tal generación espontánea, sino que los microbios, por decirlo de una forma, andaban en el aire, ¿cierto? Eran tan livianos que el aire los levanta y que ellos son los que se depositan en el trozo de carne. ¿Cómo lo logró? Por ejemplo, mire, si usted se fija, aquí en esta pipeta de la derecha, ¿cierto? Está abierta hacia arriba y él, aquí en la de la izquierda, le puso un tubito, ¿cierto?, más largo con el fin de demostrar qué cosa, que los microorganismos chiquillos cuando andan en el aire caen directamente por aquí, ¿cierto? Y se ponen a vivir aquí adentro. Y aquí no ocurre esto porque el microorganismo cuando cae por aquí, ¿cierto? Llega solamente hasta este espacio y no tiene, ¿cierto? La fuerza, no se mueven por sí solos con tanta fuerza como para llegar hasta acá y volver a crear la vida. Entonces, con esta teoría Luis Pasteur le está demostrando, ¿cierto?, que solamente la vida, chiquillos, nace desde la misma vida y no por sí sola, ¿ya? Pero aquí tenemos que tener, ¿cierto?, en consideración algo, ¿ya? Que, por ejemplo, chiquillos, Luis Pasteur, cuando se muere, ¿ya?,
En su lecho de muerte, él confiesa que no está del todo convencido de su teoría porque le llama la atención otra cosa, ¿ya? Y por ejemplo, chiquillos, los virus, ¿ya? Para poder sobrevivir requieren del ambiente, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo yo le iba a decir, existe, mira, una reflexión muy filosófica hoy en día sobre el origen del COVID, ¿ya? Apuesto que a muchos nos estamos preguntando, oye, lo habrán inventado en un laboratorio, lo expandieron, ¿cierto?, para eliminar las protestas en Hong Kong, o se habrá dado de manera natural, chiquillos, dentro de un proceso evolutivo quizás, que nosotros recibimos el virus y nos tenía que pasar, que fue algo que se tenía que dar con nuestra condición biológica, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si uno analiza los datos, chiquillos, por ejemplo, y uno dice, ya, el COVID, chiquillo, aparte de atacar a los humanos, ¿ataca a otros animales o no? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Algún valiente que quiera opinar, chiquillos? ¿Alguien conoce el caso, ha leído por ahí de algún perrito que le dio COVID, algún canario, o nos da a los humanos solamente? Porque hasta el momento lo que sabemos nosotros es que se da solamente en los humanos. ¿Será acaso, chiquillos, que los humanos tienen dentro de su cuerpo las condiciones necesarias para que el virus viva? Y que el virus, por ejemplo, cuando uno puede pasar a escupir un poquito de su saliva y le cae en la saliva del perro y el virus entra al organismo del perro, el virus no encuentra en ese organismo las condiciones, la simbiosis que se llama, chiquillos, la unión con el medio para poder vivir. ¿No acaso, chiquillos, lo humano y está en los primeros asentamientos cuando aprendemos en historia son en ciertas regiones del mundo? Como por ejemplo que contienen ciertas características, como estar ubicado al lado de un río, ¿cierto? Tener acceso a agua. Entonces, fíjese que Luis Pasteur, ¿ya? Al final, chiquillos, de su vida, reflexiona y se da cuenta de esto. Dice, parece que estoy equivocado. Parece que Proust tenía razón, como dice que los virus pueden vivir gracias al ambiente y no porque andan ahí mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta confesión, chiquillos, de Luis Pasteur no forma parte de la enseñanza y todavía seguimos enseñándolo a él, ¿cierto? Porque tampoco él está convencido de lo contrario, ¿ya? Y si ustedes pueden observar, hay un debate ahí todavía, ¿cierto? Abierto, ¿ya? Y por eso, chiquillos, la filosofía no es solo, ¿ya? Un asunto de la clase de filosofía, ¿ya? Es un asunto de la vida, ya de que uno se pregunta cosas y tiene que tratar de responderlas, y por eso sale esta pregunta ahí, mire que mucha gente la hace, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Ya? Y básicamente, chiquillos, la filosofía, mire, ahora vamos a ver en nuestro librito de cuarto medio, ¿cierto? En el texto escolar, ya vamos a leer dos párrafos muy pequeñitos, ¿ya? Sí, dígame, Beatriz, antes de que continúe. De la página 12 y la página 16 vamos a leer dos párrafos pequeñitos. Cuénteme, pregúnteme. Que lo de los animales, los felinos son los más propensos a contagiarse con COVID. Si bien no es como que se contagien habitualmente, me puse a leer harto porque cuando me dio, como tengo una gata, averigüé de todas las formas posibles. Ya, Y los felinos son los más propensos a contagiarse. Los tigres, los gatos. Es difícil que suceda, pero de que sucede y son como hasta ahora lo más probable que están cerca de un contagio serían los ¿cierto? felinos en general. Y esa probabilidad será gracias a a la configuración biológica que tiene el animal. No tengo idea. Ve, ahí tenemos, hay tantas cosas, chiquillos, tantas preguntas que nosotros tenemos que investigar y que casi siempre nosotros tratamos de responderla a partir de supuestos que tenemos, de opiniones que manifestamos y que no hemos reflexionado nuevamente. Entonces, por ejemplo, mire, página 12, chiquillos, del libro de filosofía, donde va, sí, ve, también hay un león, mire, la Geraldine nos aporta ahí un dato, parece que hay un león, ¿cierto? Entonces parece que los felinos también tienen las condiciones internas, ¿cierto?, biológicas para que el virus se reproduzca dentro, ¿ya? Ya, chiquillos, miren,
eso es lo que hay que investigar, porque uno, por ejemplo, podría perfectamente decir, sí, ¿sabe qué? Yo eso creo. ¿Y por qué cree eso? No, porque tengo la corazonada, ¿sabe qué? Me encantan los gatos y yo creo eso. ¿Ya? Creo que el virus es porque los gatos y nosotros somos iguales, ¿ya? Por decir algo. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que revisar, chiquillos, porque muchas de las ideas que nosotros tenemos, ¿ya? Parten de algunos presupuestos filosóficos que yo le he contado a ustedes, que son muy antiguos, ¿ya? Son del siglo V antes de Cristo, siglo IV, ¿ya? Fíjese lo que va a decir cuando nos pregunta, entonces, mire, después de tanta pregunta que nos hemos hecho, ¿cierto? Que estamos filosofando sobre un hecho científico y actual, ¿ya? Como el COVID, ¿ya? Uno dice, ya, bueno, ¿y de qué me sirve esto pensar? Si al final tampoco hemos llegado a una respuesta concreta, ¿ya? Y fíjese, chiquillos, lo que va a decir el filósofo Platón, ¿cierto? En el libro República, ¿ya? Que hemos trabajado con él, mismo libro donde aparece el mito de la caverna, ¿ya? Ya, aquí, chiquillos, miren, un párrafo muy pequeñito, pero un poquito complejo, mire, acuérdese siempre, leemos y tratamos de explicarnos con nuestras palabras qué está diciendo ahí, ¿ya? Estoy leyendo a la izquierda, mire, va a hablar aquí este texto Platón sobre la diferencia entre el conocimiento verdadero y la opinión, ¿ya? Que la opinión, vamos a decirlo, un conocimiento que parece verdadero pero que no lo es, ¿ya? Mire, dice ahí Platón, dice, mire, si alguien que no pueda definir con el razonamiento, es decir, con su cabecita, con argumento, ya repito, si hay alguien que no pueda definir con el razonamiento la idea del bien, separándola de todas las demás, recuerda que Platón decía que uno pensando puede definir todas las ideas, la de gato, la de perro, la de justicia, bueno, aquí él está hablando de la idea del bien, y dice, oye, si hay alguien que no puede definir el bien, ¿cierto? Dando argumentos, ¿ya? Y no puede separar la idea del bien de la otra idea, ¿ya? Ahí está diciendo, es decir, que si él no es capaz de decirte qué es el bien en su esencia misma, ¿ya? Porque acuérdese que la mayoría de la gente cuando uno le pregunta qué es el bien, tiende a hablar de acciones buenas, ¿ya? Pero no habla de lo que es el bien en sí. Por ejemplo, dice, ¿qué es el bien? No, de respetar todas las reglas. ¿Qué es el bien? Ayudar a los demás. Pero nadie te dice, oye, el bien es esto, ¿ya? Entonces, vuelve Platón y dice, chiquillos, miren, él te está diciendo, amigo, si hay alguien que puede definir el bien con razones y además puede separar esa idea de todas las demás, ¿ya? ¿Ya? Si hay alguien que dice que no puede hacer eso, que no puede decir lo que es el bien, ¿ya? Y no puede separar esa idea de los demás, y ahí hace como una metáfora, dice, mire, ni abrirse paso como en una batalla, ¿cierto? Acuérdense cuando uno va en la pelea antigua abriéndose paso con la espada, ¿cierto? Imagínense que esa espada son sus argumentos, ¿ya? Y dice, oye, si alguien no puede hacer eso, ¿ya? A través, dice, de todas las críticas, esforzándose por fundar sus pruebas, es decir, esforzándose por tener un fundamento, tener pruebas para demostrar, dice, en fundar sus pruebas, no en la apariencia, sino en la esencia, ¿ya? Él dice, oye, si alguien no puede defender una idea con razones, con argumentos, ¿cierto? Y se basa solamente en la opinión, ya mira lo que pregunta, él no dirás, dice, no dirás de quién es de ese modo, es decir, no vaya a decir de quién actúa así, es decir, de aquel que vive la vida y no argumenta sus creencias, sino que opina y le gusta andar opinando y impartir su opinión, ¿cierto? Y cuando le preguntan, oye, ¿y tú de dónde sacaste eso? No, porque yo así lo digo, po. Y yo soy más choro, esa es mi opinión, yo sé la verdad, yo tengo calle. ¿Se han dado cuenta que dice eso muchas veces la gente? Ahora mismo dicen a los políticos, dicen a ustedes les falta calle, no saben lo que vive la gente, ¿cierto? Opinan desde lo que saben nomás. Él dice, no vamos a decir de quien actúa de ese modo que no conoce el bien, ¿ya? Y sí, ni ninguna cosa buena conoce, sino que, como dice ahí, aún en el caso de que él alcance, dice alguna imagen del bien, la alcanzará por medio de la opinión y no del conocimiento. Ya, es decir, ese que habla y le gusta hablar, ¿no acaso está hablando solo de su opinión personal y no te está ofreciendo
un conocimiento verdadero, ¿ya? Y fíjese, esto es lo más destacado de este texto, chiquillo, que quiero decir, mire, y lo voy a subrayar aquí, mire, dice, y que en su paso por esta vida no hace más que soñar, sumido en un sopor de que no despertará en este mundo. Él dice, oye, está haciendo una metáfora, ¿qué acaso, chiquillo, esa gente que anda por la vida dando sus opiniones y que cree que su opinión es verdadera, pero no te ofrece ningún argumento sólido, ¿ya? Sino que le gusta imponer lo que él piensa? ¿No anda acaso, dice Platón, esa persona como alguien que anda durmiendo en la vida y que no ha despertado aún? Que no se alcanza a dar cuenta, dice, no logra entender la esencia de la idea, sino que las vive. Es decir, como volviendo, chiquillo, al trabajo anterior, cuando yo le digo, oye, ¿es necesario pensar en lo que es la realidad o hay que vivirla nomás? ¿Qué diría Platón sobre eso? Va a decir, oye, hay que pensar la realidad que uno está viviendo, hay que reflexionar, porque si yo no reflexiono, voy a ser una persona que anda como dormida en el mundo, sin despertar, sin conciencia. Acuérdense, chiquillos, que cuando uno duerme es un estado de inconsciente, un inconsciente como un esclavo, un sonámbulo, un zombie, una persona que no piensa, que no puede aportar, ¿ya? Idea, chiquillos, que es transversal a todo el mundo antiguo, no solo de los griegos. La palabra Buda, él se llama Siddhartha, pero la palabra Buda significa el que ha despertado, el que despertó de este mundo de engaño, de sufrimiento, y se dio cuenta que con la meditación podía encontrarse a sí mismo, y eso es la verdadera vida, encontrarse a uno mismo, ¿ya? Es la misma idea, chiquillos, todo el mundo antiguo le va a decir a usted que para que usted sea sabio, tiene que saber, tiene que empoderarse de conocimiento, ¿ya? Tengo que aprender, va a decir Platón, no tengo que andar como alguien durmiendo ahí, y para eso sirve la filosofía, ¿ya? Para que uno despierte, ¿ya? Porque uno puede vivir, dice, la vida, sí, pero la va a vivir durmiendo, ¿ya? Y uno, la gracia, dicen todo, y van a coincidir, chiquillos, es que uno despierte, que necesitamos en esta sociedad, chiquillos, gente despierta, ¿ya? Imagínense, está tan arraigado este concepto en nuestra cultura, ¿ya? De que uno vive una realidad durmiendo, ¿cierto? Y cuando uno no piensa y vive como un esclavo, ¿cierto? Es alguien que no despertó, que fíjese que la consigna, chiquillos, acuérdense que el objetivo de la clase es que nos demos cuenta que la filosofía está aquí en la realidad, ¿cierto? Imagínense que uno sale a la calle, ¿cierto? Y la consigna del estallido social decía, Chile despertó, ¿cierto? Pues nuevamente encontramos, chiquillos, la idea de los griegos, ya metida, inserta en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces ahí está lo que dice el objetivo de la clase, ¿cierto? Usted tiene que evaluar el impacto de las ideas filosóficas en nuestra actualidad. Entonces, por ejemplo, miren, en nuestra actualidad, los filósofos le estarían diciendo, oiga, qué bien que ha despertado, ya qué bien que se dio cuenta que a usted lo estaban engañando, ¿cierto? Porque ahora usted vive más consciente ya, ahora usted va a tener voz, ¿cierto? Se volvió una persona crítica, no en el sentido que le gusta destruir, sino que el espíritu crítico que desarrollamos aquí en la filosofía es el espíritu del aportar, ¿ya? Se destruye siempre para aportar, ¿ya? No con el afán de destruir. ¿Ya? Vamos, chiquillos, entonces tenemos esta idea que está diciendo, oiga, la filosofía sirve para despertar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo va a ayudar a usted, ¿cierto?, a desarrollar el pensamiento crítico, que, chiquillos, ese es, por si acaso, el objetivo de la asignatura de filosofía, y por eso es donde yo he hecho bastante de menos el hacer clases, porque aquí yo estoy hablando solo casi, ¿ya? Y el objetivo de la filosofía, chiquillos, es que uno converse con los demás, que uno tenga apertura a otros conocimientos, ¿ya? Como por ejemplo, miren, el objetivo de la asignatura, chiquillos, no es que usted sepa quién fue Platón, quién fue Tales de Mileto, quién fue Aristóteles, ¿cierto? No, el objetivo, chiquillos, es que
deberíamos haber llevado a cabo, ¿cierto? Y ojalá la mejor manera posible, es que usted aprenda a filosofar, ¿ya? Porque como yo le estoy mostrando, la filosofía no es solo de los filósofos. Luis Pasteur, ¿cierto? Con el señor Prost, tienen un debate filosófico de un asunto de biología, ¿ya? Nosotros vamos a tener aquí, ¿cierto? Un debate filosófico, ¿cierto? Por ejemplo, sobre la forma en que nosotros organizamos nuestra realidad, ¿ya? Como le estoy diciendo, lo que vamos a ver, la ética, ¿ya? Sí, todo, como dice el Felipe, todos los primeros matemáticos chiquillos son filósofos, ¿ya? Eh, los filósofos griegos, los matemáticos griegos chiquillos, Tales de Mileto, ¿cierto? Este señor Pitágoras, son filósofos. Pitágoras es un numerólogo que anda buscando la relación entre la realidad y los números, ¿ya? De ahí viene toda esta geometría sagrada, ¿cierto? El estudio de los polígonos, ¿cierto? Y todos los aportes sobre los triángulos que hacen son porque son filósofos, andan pensando, ¿cierto? Con su cabeza en esta cosa de las matemáticas, ¿ya? En las relaciones que hay en el mundo de cantidad, ¿ya? Y justamente, gracias a ese aporte cierto que dice Felipe, mire, es que, como dice aquí en mi página 16, dice, mire, además de despertar, ¿cierto? El espíritu crítico, ¿cierto? Mire lo que hace la filosofía según este filósofo, el señor Vaz Ferreira, mire, dice, además todavía la formación o el desarrollo del espíritu crítico, de análisis y libre pensamiento. Eso permite la filosofía. Él está argumentando por qué hay que enseñar filosofía en el colegio, ¿ya? Y dice, además la filosofía, dice, permite producir también la sensación de la dificultad de las preguntas, ¿cierto? De la dificultad del discernimiento entre lo que es cierto y lo que es simplemente probable. Es decir, que nosotros con la filosofía, chiquillos, nos vamos dando cuenta de que algunas cosas que nosotros creemos son presuposiciones, son cosas probables, que no sabemos si así lo son, como por ejemplo, chiquillos, la teoría de la gravedad, ¿ya? O la teoría de los átomos. Ya son teorías, son formas de explicar, ¿ya? Pero que son verdaderas solo porque no se han demostrado que sean falsas. Porque hemos estado, yo les he dicho en clases anteriores, durante harto tiempo creyendo en cosas, ¿ya? Como Galileo, ¿cierto? Y que no lo son, ¿cierto? Aristóteles era biólogo, astrónomo, acuérdese de todo, y ya son teorías nomás, su conocimiento es teórico. ¿Qué dice el texto, chiquillos? Mire, ¿ya? Mire, el hecho de, dice, la superiorización del espíritu, es decir, que uno cuando hace filosofía, chiquillo, uno crece como espiritualmente, en este sentido, mire, dice, la superiorización del espíritu por el contacto a la vez con los problemas superiores y con los pensadores superiores que lo trataron. Es decir, que nosotros cuando leemos este problema de René Descartes, que será la realidad, y cuando leemos a René Descartes y una reflexión que él se demora 20 años en escribir, ¿cierto? Uno al tener acceso a eso va, como dice ahí, abriendo su espíritu, chiquillos, su forma de entender el mundo. Y mire, dice, el cultivo de los grandes sentimientos, la sinceridad y la tolerancia. Eso es súper importante, chiquillos, que nosotros aprendamos con la filosofía. Que nosotros tenemos ciertas creencias sobre el mundo, presuposiciones, que no necesariamente son verdaderas y que las creemos nosotros con total sinceridad. Y lo que hace la filosofía, y por eso yo le digo extraño esto de que compartamos ahí en vivo en la sala de clases, que filosofemos sobre estos temas, porque chiquillos, cuando cada uno de ustedes da su opinión, ¿ya? Le está mostrando a la otra persona una perspectiva distinta, ¿ya? De la vida, una perspectiva que yo no tengo, ¿ya? Porque yo he sido protagonista de mi vida, tengo mis conocimientos y opino desde ahí, ¿ya? Y el otro opina desde lo suyo, y el otro vivió otra cosa que yo no viví, y al mismo tiempo yo viví otra cosa que él no vivió. Y si discutimos esto en un diálogo y sumamos las cosas, podemos tener una visión más amplia de la realidad, ¿cierto? Y por eso la filosofía, chiquillos, no se trata
siempre lo voy a repetir, de que un filósofo viene y destruye al otro, sino que más o menos se trata como de ir puliendo un trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, chiquillo, uno aprende a ganar tolerancia, ¿ya? Porque uno tiene que, lo primero que todo, admitir su propia ignorancia y aceptar que el otro tiene un punto de vista distinto del mío, ¿ya? Hay una historia, chiquillo, en la India, ¿cierto?, que habla de esto, dice, hay una pregunta que he escuchado. Sí, pues es una pregunta de Kant, que él dice, oye, y si cae una cosa al medio, ¿cierto?, del bosque y no hay ningún humano que lo haya escuchado, ¿existió el sonido? ¿Cierto? Obviamente que el estruendo sonó ahí, ¿cierto? Hubo vibraciones eh, del sonido, ¿cierto? Pero si no hay un humano que lo percibe ahí, ¿podríamos catalogar eso como sonido? ¿O fue un algo nomás que pasó? ¿Ya? Chiquillos, miren, una última cosita de este texto que quería compartir, mire, dice, aquí justo dice, y también muy importante, mire, dice, los beneficios de la cultura desinteresada de la no inmediatamente práctica. ¿Qué significa eso? Como el objetivo de la asignatura es que usted sea un filósofo, en realidad que aprenda a filosofar, lo que tienen que aprender, chiquillos, ustedes, ojalá en la mayor medida posible, ¿ya? Como dice eso, es el beneficio de la cultura desinteresada, es decir, que ustedes quieran culturizarse, pero no solamente por el beneficio pecuniario, pecunia, chiquillo, significa moneda, ¿ya? No por el beneficio monetario que tiene estudiar algo, por ejemplo, no decir voy a estudiar medicina porque los médicos son los mejores pagados en este país, sino que decir voy a estudiar medicina porque realmente tengo, pero la duda intrínseca y me apasiona estudiar la biología. Ya me interesa tanto, tengo tantas preguntas sobre la célula, tantas dudas que me gustaría resolver que por eso voy a estudiar medicina. Ya ese es el objetivo, chiquillo, de la filosofía, que usted se apasione por el conocimiento, ¿ya? Que usted no mida los conocimientos, como dice ahí, por la práctica, es decir, por lo que yo voy a ganar, sino que usted quiera aprender, ¿ya? Por eso repito, el objetivo de la asignatura no es que usted se aprenda, ¿cierto?, en qué año nació Parménides, ¿cierto?, sino que usted aprenda a preguntar, ¿ya? Que usted al final de la clase de filosofía después vaya a lo que le gusta, si le gusta la matemática, ¿cierto?, que reflexione sobre cómo funciona la matemática, ¿cierto?, porque en esas dudas, chiquillos, van haciendo el conocimiento, ¿ya? Y para eso es la filosofía, chiquillos, y que es lo que decía ahí, ¿cierto? Y como sirve para estas cosas, para despertar, ¿cierto? Y para que uno, en el fondo, sea una persona consciente, ¿ya? Acuérdese que conciencia, lo vimos el año pasado, en psicología significa con conocimiento. Es decir, que yo sé quién soy, dónde estoy y tengo todo firme. Si no sé quién soy ni dónde estoy, ¿cierto?, me pueden mentir y me pueden manipular, ¿cierto? Me pueden cambiar el nombre y me pueden poner a trabajar en algo que yo no soy, ¿cierto? Total, no tengo conciencia, soy alguien que obedece, me pueden manipular, ¿ya? La filosofía es para eso, chiquillos, ¿ya? Repito, no para que aprendamos quién es Platón, sino que para que aprendamos a tener pensamiento, ¿ya? Acuérdense que hay una frase que dice ahí, una mente, chiquillos, que se abre, es muy difícil que vuelva a cerrarse, ¿ya? Y como la filosofía, chiquillos, sirve para toda esta de filosofía, y les va a aparecer a usted en la educación superior, ya que en casi todas las carreras tenemos ramos de ética, ¿ya? ¿Y por qué tenemos ramos de ética? Porque como sale ahí, repito, esta misma diapositiva va a partir la clase que viene, ¿ya? La ética, chiquillos, es un estudio filosófico sobre la moral, ¿ya? ¿Y qué es la moral? La moral, como dice allá arribita, mire, son todas las normas, las leyes de comportamiento que tienen los humanos, ¿cierto?
ya las leyes escritas, las leyes, por ejemplo, no matar, no robar, ¿cierto? Y las otras normas que no están escritas, como por ejemplo, decir la verdad, ¿cierto? No engañar a la gente, mantener cierta compostura dentro de ciertos ámbitos, como por ejemplo guardar silencio en, en una sala de clase, ¿cierto? Qué sé yo, no eh, ir vestido de cierta forma a un funeral, son puras cosas de la moral, de lo que es lo correcto, ¿ya? Del objetivo, chiquillo, de la moral, de todas estas normas, de estas reglas, es que uno, ¿cierto?, evite hacer el mal, ¿cierto?, y se oriente hacia el bien, ¿ya? Y la ética, chiquillo, es el estudio filosófico, es decir, que vamos a reflexionar, vamos a razonar sobre estas normas, sobre estas leyes, qué significa obedecer una ley, ¿cierto? ¿Qué pasa si no obedezco las leyes? Y un montón de preguntas que tienen que ver con el bien y el mal, ¿ya? ¿Qué es el bien? ¿Habrán leyes universales? ¿Cada uno tendrá su propio bien y su propio mal? ¿Ya? ¿Por qué esto es práctico para la vida, chiquillos? Porque, por ejemplo, después, si usted va a estudiar alguna cosita, ¿cierto? Y después va a tener que ejercer, va a tener que enfrentarse a ciertos dilemas éticos, ¿ya? Como por ejemplo, mire, cuando, no sé si vieron noticias, unos carabineros que se querían atender en un hospital y no los dejaron, ¿cierto? Porque no, ¿ya? ¿Pasará algo mismo, chiquillos, parecido, por ejemplo, con un niño que crece en un contexto en el cual sus padres no se hacen cargo de él? ¿Ya? Y así como ese niño no creció con sus padres, esa niña, y se volvió niña perro, un niño, chiquillos, que no crece con sus padres y que crece viendo a los amigos robando, qué sé yo, ¿va a crecer robando también? ¿Es culpa de ese niño? ¿Cierto? ¿Será por falta de oportunidades? Y por ejemplo, mire, fíjese, chiquillos, pueden ser muchos factores, ¿cierto? Por eso es muy abierto esto, ¿ya? Y es lo bonito de esta parte de la filosofía, que vamos a debatir de estos temas que son eh, los más debatibles y están ahí, por decirlo de una forma, están ahí en la calle, ¿ya? Ya, última cosita, chiquillos, voy a anotar aquí en el chat el temario, ¿cierto? De la prueba, ¿ya? Mire, para que hagamos clase. Uno, vimos primero, ¿cierto? El origen de la filosofía, ¿ya? ¿Quién fue el primer filósofo, ¿cierto? Hay un video de eso. Y yo le hice unos dibujos a ustedes, tales de Mileto, ¿cierto? Ya. En la clase número 2, ya vimos el mito de la caverna, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto? La historia que está en YouTube, en las charlas TED, ¿cierto? La historia de un prisionero que nace en una caverna, ¿cierto? Y que se escapa, y una metáfora de cómo funciona nuestro conocimiento. ¿Ya? En la tercera clase estuvimos viendo Parménides, ¿cierto? Parménides, ¿ya? Cuando él hablaba de el ser es, ¿cierto? Y el no ser no es. Que analizamos qué significaba eso, ¿cierto? Y que en lo último vimos, en la última clase vimos algo de Aristóteles y la metafísica, que es lo mismo, ¿no? Lo voy a anotar ahora al final, chiquillos. Que estos cuatro elementos que van a aparecer en la prueba, más que nada, recuerden ustedes que apuntan a una idea general, ¿ya? Que la voy a anotar entre comillas, ¿ya? Y que la definió un filósofo, ¿ya? Eh, que era coetáneo de Parménides, de la época de Parménides, puede ser que vivió Parménides, después Platón y después Aristóteles, ¿ya? Parménides es más viejo. La misma época de Parménides, chiquillo, un filósofo llamado Empédocles escribió Solo la razón capta
la verdad. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí entre paréntesis de Empedocles. ¿Ya? Y que en el fondo, chiquillos, viene a resumir todo lo que llevamos hasta nosotros hoy en día, ¿cierto? Visto en clase, que es la famosa idea de que nosotros a partir de nuestra cabeza, esa capacidad de pensar humana que tenemos nosotros y que parece que no tienen los demás animales, se supone, acuérdense que en psicología vimos que los animales sí pensaban, pero de otra forma distinta, ¿cierto? En cosas más concretas. Bueno, nosotros los animales humanos tenemos una razón que nos permite pensar en cosas abstractas, en ideas, justicia, bien y mal, ¿cierto? Y los filósofos nos vienen a decir que solo esa capacidad de pensar es aquella que nos va a permitir distinguir lo verdadero de lo falso. Y esa es nuestra creencia más básica, chiquillos, la que está más arraigada en nuestra cultura occidental. Ya, de eso es la prueba. Ya, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. No sé si alguien tiene dudas, profe Carlos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguien? No, pura alternativa la prueba, yo creo. Y una preguntita ahí para expresarse. Ya, recuerde, la razón capta la verdad, eso es todo lo que hemos visto. ¿Ya? De ahora recién vamos a empezar a cambiar el tema. Profe, es una guía, no, ahora va a haber una prueba el día martes en WebClass, ¿ya? La van a cargar, yo se la voy a enviar más ratito al profe Carlos y la vamos a cargar para el día martes, ¿ya? Y la otra, acuérdense que le he mandado 2 guías, ¿cierto? Envíenmelas para ponerle en nota. Y lo último va a ser un ensayo de ética, ¿ya? Un ensayo sobre ética, algún problema ético lo vamos a abordar. Eso, chiquillos. Profe Carlos. Ya, profe, muchas gracias. Gracias, chiquillos. Chao, que estén Participaron bien, un harto abrazo hoy, para a todos. diferencia de otros Sí, días, así gracias. que